Reciban un cordial saludo de bienvenida al diplomado Retos y Aprendizajes de la Respuesta Municipal en Contexto de Emergencia Social y Sanitaria, llevado a cabo por la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, acompañada de la Federación Colombiana de Municipios y la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud. Este diplomado tiene como propósito fortalecer las capacidades municipales para enfrentar los desafíos sociosanitarios derivados de la pandemia COVID-19 a partir del reconocimiento e intercambio de experiencias y saberes locales, con lo cual aportar en la construcción de nuevas narrativas territoriales que apuesten por la equidad, la ruralidad, la paz y la atención primaria en salud. Esta videoclase es una continuación de la clase liderada por el compañero y profesor Víctor González. Entonces, esta videoclase también hace parte del módulo 1, la cual es la pandemia, una mirada desde la salud pública crítica, lecciones aprendidas, en el tema de vigilancia integral de la salud pública en contexto de emergencias sanitarias. Los docentes que me acompañan en esta presentación, en esta videoclase, es la profesora Ruby Trejo Barón, es epidemióloga y magíster en salud pública. La profesora Claudia González Pérez, bacterióloga y magíster en salud pública. El compañero y profesor Víctor Stephen González Quintero, que es administrador en salud y estudiante de maestría en epidemiología. Y quien les habla es Elkin Yessi Bonearengas, administrador ambiental y sanitario y estudiante de la maestría en epidemiología en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bueno, el contenido para esta videoclase va direccionado en las acciones de vigilancia integral de la salud pública en contexto de emergencias sanitarias. Iremos a presentar en un primer instante el objetivo de la videoclase, después daremos una breve introducción de lo que es el cerco epidemiológico, explicaremos en qué consiste la investigación de casos, qué consiste de una búsqueda activa de casos, el seguimiento pues a los contactos estrechos, se hará una aclaración de qué es un contacto estrecho. Después la profesora Ruby Trejo hará una intervención importante en lo que es el tema de equipos de respuesta inmediata, los famosos ERI, y se presentará pues la bibliografía y una básica y complementaria, y al último se darán unas recomendaciones finales y unas reflexiones por parte de los profesores que me acompañan en esta presentación. Bueno, el objetivo de la videoclase es orientar las acciones de intervención en torno a la investigación de casos confirmados y sospechosos por COVID-19, así como la búsqueda activa de nuevos casos, el seguimiento de los contactos estrechos por personas contagiadas de nuevo coronavirus y el apoyo integral de los equipos de respuesta inmediata. Ese es el objetivo puntual y principal de esta videoclase. Bueno, el cerco epidemiológico es un mecanismo de vigilancia epidemiológica en salud pública, el cual nos permite encontrar personas que han tenido contacto estrecho con quienes ya se encuentran contagiados, con quienes ya están infectados pues, de la enfermedad, que en este caso sería la COVID-19. Entonces consiste pues, en controlar y vigilar los lugares por los que transitó la persona contagiada con la finalidad pues de evitar que se propague de manera rápida para disminuir pues esa tasa de propagación del virus, en este caso el SARS-CoV-2, el SARS-2. Bueno, la investigación de casos. ¿En qué consiste la investigación de casos? Bueno, la investigación de casos es una acción, es una actividad que nos permite pues identificar cuáles son esos casos nuevos, cuáles son esas personas que ya se encuentran contagiadas, ¿sí?
y también nos permite identificar cuáles son los contactos estrechos, ¿sí? Con la finalidad, pues, de evitar una propagación del virus entre las personas y a nivel poblacional y así, pues, disminuir la tasa de transmisión. Aquí es importante entender qué es un contacto estrecho. Un contacto estrecho, más adelante lo presentaremos a nivel comunitario y del personal de la salud, pero un contacto estrecho son un contacto en el cual tuvo la persona contagiada, tuvo un contacto con otra persona que no estaba protegida y posiblemente se infecta. Eso es como una noción intuitiva de lo que es un contacto estrecho. Bueno, ¿cuál es la importancia? Porque es importante llevar a cabo pues esta vigilancia de investigación de casos. Bueno, es importante porque permite pues hacer vigilancia epidemiológica en salud pública del nuevo comportamiento del coronavirus en la población, pero también permite no solo de esta pandemia, sino el comportamiento de brotes, epidemias que ya se encuentran vigentes. Además, los datos y la información que se obtiene permite tomar decisiones basadas en la evidencia, permite fijar objetivos claros para un plan de acción como respuesta a la problemática de salud pública en la cual estamos viviendo. Los objetivos de la investigación de casos es detectar y brindar un tratamiento a los nuevos casos, rastrear, aislar y hacer un seguimiento de los contactos estrechos, como les indiqué hace un momento. Identificar, pues, y intervenir los factores de riesgo que se encuentran en la población. Así como garantizar el seguimiento de los casos y de los posibles contactos de esas personas con el nuevo coronavirus o con cualquier brote epidémico en que nos encontremos. Para interrumpir y disminuir pues, la velocidad de propagación y transmisión de nuevos casos. Entonces, aquí es importante la investigación epidemiológica de campo en la investigación de casos, la cual es una actividad que nos permite, pues, como ya lo hemos dicho, identificar casos nuevos, buscar contactos estrechos y cortar, pues, la cadena de transmisión y de propagación del virus. En este tipo de investigación, pues, demanda una respuesta inmediata y oportuna por parte de la población y de las entidades territoriales y las entidades encargadas pues, de hacer la vigilancia epidemiológica, ya sea en los municipios, departamentos y a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí podemos visualizar una ficha de investigación epidemiológica, la cual tiene datos generales del paciente, como el nombre, el tipo de documento, así como antecedentes de riesgo y exposición. Estas fichas son muy importantes diligenciarlas y reportarlas pues, al sistema de vigilancia en salud pública, que es el CIVIGILA, para mantener actualizada pues, los datos y la información a nivel nacional que permita tomar decisiones basadas en información y fijar objetivos claros. Aquí hay una continuidad pues, de esta ficha que presenta los antecedentes clínicos, si la persona tuvo contacto con algún caso confirmado o no, si la persona manifiesta pues, alguno de los síntomas o si ha tomado o consumido algún medicamento pues, antiinflamatorio. Bueno, aquí es importante en la investigación de casos la toma de muestras. Es importante tener presente que para el éxito del diagnóstico virológico depende de, primero, una recolección de la muestra. Segundo, tiempo y tipo de la muestra. Y finalmente, el transporte y la conservación de la muestra. Estos tres pasos son importantes y deben ser garantizados por las empresas administradoras de planes de beneficio, así como las secretarías de salud municipales, departamentales o distritales. También las IPS, las administradoras de regímenes especiales y de las medicinas propagadas. Estas muestras deben remitirse a los laboratorios de salud pública departamental o distrital y deben ser enviadas al Instituto Nacional de Salud o a los laboratorios pues, que son definidos por la Secretaría de Salud departamental y distrital o que el Instituto Nacional de Salud haya aprobado para llevar a cabo el análisis de estas pruebas.
Aquí es importante visualizar, en la página del Instituto Nacional de Salud, pueden encontrar en el micrositio un video que muestra cómo se realiza la toma de muestras, pues de acuerdo a algunos lineamientos del INS. Entonces lo pueden consultar en la página, aquí se puede ver el enlace, y pueden revisar con mayor frecuencia pues el micrositio que tiene el INS para todo lo del COVID-19. En cuanto a la entrega de resultados, entonces las secretarías de salud son las responsables pues de entregar estos resultados, tanto de los casos probables como de los casos sospechosos a las IPS. Hay que tener presente las definiciones de casos probables y sospechosos dadas por el compañero Víctor en el video anterior. La Secretaría de Salud ellas informan a las empresas administradoras de planes de beneficios, que son las EAPB, sobre los resultados pues, de los usuarios. Aquí podemos también visualizar lo que son las fichas de notificaciones de casos del INS. Esas fichas se deben informar inmediatamente, o sea, los casos deben informarse inmediatamente a la Secretaría de Salud, ya sea municipal, departamental o distrital. Al mismo tiempo se solicita que de manera diligente se suba esa información a lo que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia y Salud Pública, SIVIGILA en Colombia. El Laboratorio de Salud Pública debe informar pues, a la Oficina de Vigilancia sobre la recepción de las muestras que serán enviadas pues, a los laboratorios de referencia dados por el INS. Y estos resultados deben ser comunicados a las IPS correspondientes, como les indiqué hace un momento. Entonces aquí podemos visualizar la ficha de notificación individual que tiene el INS para ser diligenciada. Tiene en cuenta la información general, la identificación del paciente y todos esos datos que tienen que ser diligenciados lo más pronto posible y digitalizados pues, en el sistema de vigilancia en salud pública. Pero bueno, ahora llegamos a esta segunda parte de lo que es la búsqueda activa de datos. ¿En qué consiste pues una buena búsqueda activa de datos? Podemos entender de que la búsqueda activa de casos, perdón, es buscar a esas personas infectadas que hayan tenido contacto con otras que son los posibles contactos estrechos. ¿Como cuáles? Como los profesionales de salud que atendieron a la persona, ¿sí? Como el personal de limpieza que atendió o que estuvo haciendo la limpieza en la habitación donde se encontraba el caso confirmado, como familiares, amistades, compañeros de trabajo y cualquier persona que se recuerde con la que haya tenido un contacto estrecho, esa persona que se encuentra en ese momento contagiada. Es importante tener presente estas definiciones de caso importado y caso relacionado con la importación, ¿sí? El caso importado es un caso probable con antecedente de viajes a países con circulación de casos de enfermedad por COVID-19 en los últimos 14 días pues, previo al inicio de los síntomas. Y por caso relacionado con la importación hace referencia pues, al caso sintomático asintomático con resultado positivo del coronavirus y cuya cadena de transmisión corresponde a un contacto estrecho en caso importado. Es importante tener estas definiciones, al igual que las dadas por el compañero Víctor en el video anterior. Muy importante tenerlas presentes para hacer una adecuada pues, vigilancia epidemiológica en el territorio donde se lleva a cabo. Además, actualmente esas definiciones se encuentran actualizándolas de manera paulatina, de manera frecuente por el INS, también por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es importante tener presente cuáles son las fuentes de datos, cuáles son las principales fuentes de información, ¿sí? Que son para la vigilancia de personas con infección respiratoria aguda, en este caso por COVID-19, son las unidades primarias generadoras de datos. Ya se mencionaron también en el video anterior por la profesora Claudia, las mencionaba hace un momento en el video, que son las principales fuentes de información, son las unidades primarias generadoras de datos. Además,
peri- periodicidad del reporte. Todos los casos deben ser notificados pues de manera inmediata, como también lo dije hace un momento, en el sistema de vigilancia de salud pública conocido como Civigila. El flujo de información. ¿Qué entendemos por flujo de información? Bueno, este es generado por las unidades primarias de generadores de datos hacia el municipio, del municipio pues a nivel departamental o distrital, y hasta los niveles nacionales e internacionales. Ya después se hace pues el proceso de una manera retrospectiva que va desde lo nacional, se hace una retroalimentación pues a los departamentos, a los distritos, a los municipios y a las aseguradoras hasta que la información llega nuevamente a las personas que se han hecho las muestras para confirmar si sí o no, si es positiva del caso del nuevo coronavirus. Bueno, a continuación vamos a presentar algunas acciones colectivas para la búsqueda de casos probables. Es importante tener la definición clara en el video anterior. Eh, una de las acciones es realizar una identificación de las personas con las cuales la persona infectada ha tenido un contacto estrecho. Otra acción es que durante la investigación se presenten al menos 2 de los síntomas ocasionados por el coronavirus. Recordemos los síntomas como que la persona debe tener mayor a 38 grados centígrados, si tiene dificultades para respirar, entre los demás síntomas que la literatura científica descubre a diario y que también los puede encontrar en las diferentes redes sociales, en las diferentes páginas de las instituciones encargadas pues, de brindar esta información y también del personal hospitalario y médico y clínico. También se debe garantizar la recolección de muestras respiratorias para hacer una clasificación final y hacer pues, una investigación epidemiológica de campo que incluye pues, el seguimiento a los contactos estrechos. También podemos hacer ese seguimiento de manera telefónica o virtual. Es recomendable que se haga diariamente a los contactos estrechos del posible caso confirmado para buscar síntomas de la enfermedad hasta completar 14 días después del contacto con el caso. También se recomienda que si alguno de los contactos cumple con la definición de caso probable expuesta anteriormente en el video anterior, se debe hacer el seguimiento establecido para confirmar que es un evento de caso probable. Bueno, el seguimiento de los contactos estrechos. Hace un momento les mencionaba en qué consistía un contacto estrecho. Es importante tener presente de que existen contactos estrechos comunitarios y contactos estrechos hospitalarios. El contacto estrecho comunitario son esas personas que han tenido un posible contacto sin protección en un espacio menor a 2 metros y con más de 15 minutos en adelante con una persona confirmada con el COVID durante su periodo, pues, donde manifestaba los síntomas. Es importante también tener presente que no se considera un contacto estrecho las interacciones de corto tiempo o de contacto visual o casual. Entonces, el contacto estrecho en el personal de salud hace referencia al personal del sector hospitalario, el personal médico, el personal clínico. También hace referencia a las personas que pueden tener contacto dentro del hospital con el caso confirmado. O sea, hace referencia a todo pues, el personal de salud que se encuentra dentro del hospital o dentro de la habitación donde va a ser atendido el caso confirmado. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones pues, para hacer un adecuado seguimiento de los contactos estrechos. Cómo realizar pues, las muestras que son de interés para la salud pública de todos los contactos estrechos con los cuales ha tenido la persona. También verificar pues, el inicio de los síntomas de esas personas. También
Es importante tener presente la notificación y la recolección de las muestras de interés en salud pública acorde a las recomendaciones pues, de la Red Nacional de Laboratorios que son aprobados por el Instituto Nacional de Salud. Así como para los contactos estrechos asintomáticos, realizar seguimiento de manera telefónica o virtual durante 14 días o más. En caso de que un contacto se enferme, y se ajuste pues a una de las definiciones de caso expuestas en el video anterior. Habrá que realizar pruebas. Además, hay que localizar y observar los contactos de nuevos casos probables o confirmados. Y aquí podemos observar un formato de seguimiento de contactos estrechos, como los datos básicos del caso positivo, información general y la identificación del contacto. Aquí podemos ver una continuación del formato. Bueno, a continuación, la compañera Ruby Trejo, la profesora Ruby Trejo, va a hacer una exposición de en qué consisten los equipos de respuesta inmediata en salud pública. Bienvenida, profe. Elkin, muchas gracias. Muy completa esta explicación. A continuación, pues vamos a hablar un poco, les voy a mencionar de los equipos de respuesta inmediata. Estos equipos van transversalmente apoyando las actividades que mencionó el profe Elkin ahora, que hacen parte de las medidas de intervención que se deben realizar en torno a la notificación de cualquier evento de interés en salud pública que nos pueda generar un brote, una epidemia o una emergencia de salud pública de importancia internacional, como la estamos viviendo ahora con la emergencia por el COVID-19. Al tener esta emergencia en el país, es necesario apoyarnos para el desarrollo de todas las acciones de intervención de lo que se llaman los equipos de respuesta inmediata. Estos equipos, en su medida, el Instituto Nacional de Salud, al ser la institución que opera el Sistema Nacional de Vigilancia en el país a través del CIVIGILA, como lo mencionó el profe Elkin y en la anterior presentación el profe Víctor, y al ser un evento de tan alta magnitud, que es una pandemia, es necesario activar los equipos de respuesta inmediata. Estos equipos, en primera instancia, están en el orden nacional, liderados por el Instituto Nacional de Salud y otros sectores. No es solamente el Instituto Nacional de Salud ni el sector salud los que confluyen a esta emergencia, sino que lo vemos otros sectores, como el Grupo de Emergencias y Desastres, como las partes administrativas, los sectores científicos, los sectores técnicos, quienes están llevando a cabo todas estas acciones que se deben integrar para apoyar el análisis, la toma de decisiones y la respuesta oportuna frente al evento que se está presentando. Estas decisiones que se tomen a través de los equipos de respuesta inmediata deben confluir no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito también departamental y nacional. Es por ello que es importante mencionarles que los equipos de respuesta inmediata se deben conformar y apoyar desde todos los sectores y desde todas las instituciones, tanto nacionales, departamentales, distritales y municipales. Por favor, la siguiente. Aquí vemos que a nivel nacional el ERI da una respuesta inmediata. Esta respuesta, como lo mencioné, puede ser debido a un brote, a una epidemia, a una emergencia, a un desastre, a un evento priorizado o alguna situación de emergencia que se pueda llevar en poblaciones a riesgo. No es solamente para una característica de esta magnitud, como el COVID, que es catalogado como emergencia de salud pública de importancia internacional, la cual nos da unas herramientas importantes para tener que actuar, para tener que intervenir. Lo vemos ahora con lo que mencionó el profe Elkin, todas estas actividades que se deben de desarrollar no solamente en el caso sospechoso o el caso probable que ingrese al sistema, sino que también debemos de caracterizar dónde está ocurriendo este evento. No es lo mismo un caso que nos notifiquen en una familia, sin dejar a un lado que no sea importante, versus a un caso que nos notifique en una población a riesgo como población migrante, como una cárcel, como una escuela, cuando estaban abiertas o lo que se pretende ahora llevar a cabo para los próximos tiempos de reapertura, no solo de la economía, sino pues de la nueva normalidad que llaman. Y
son eventos que actualmente están bajo la lupa y bajo la vigilancia específica a nivel nacional. Por eso tenemos una estructura, siguiente por favor, que va de la mano no solamente con la información que se genere a través de la notificación de un evento, a través de este evento que ingresó por una unidad primaria generadora de datos, por una unidad notificadora, sino toda la información que se pueda tener de la respuesta a la emergencia. De ahí, de toda la situación que se está generando con la presencia de los casos, confluyen los niveles no solo de salud, de allí toda la información. Salud tiene una herramienta súper importante y es primariamente quien recibe el caso, quien de los datos que nosotros suministremos de las investigaciones, tenemos censos de la capacidad hospitalaria, sabemos también cómo están los sistemas, vimos en una primera fase cuando hubo el confinamiento voluntario y obligatorio en casi todo el mundo, esta emergencia, cómo suscitó la respuesta no solamente del sector salud, sino de otros sectores y cómo confluyen a tener información real e información para dar una respuesta oportuna ante la situación, se genera información y de esa información que se generen también intervenciones. Por eso es importante invitarlos a que estos equipos de respuesta que están ya basados pues por reglamentación legal en Colombia y que también están dentro de la estructura nacional y municipal, trabajen de la mano con la generación de información, con la generación de una respuesta oportuna y den paso y apoyen todas estas acciones de intervención. En el caso probable, sospechoso, que se tomen las muestras debidas, que se notifique al sistema, que se realice esa investigación de caso y de campo en búsqueda de otros casos sospechosos o probables y que se monitoree pues realmente la situación a la que se está viviendo en torno a ese caso que se notificó. Siguiente, por favor. Es por tanto que la organización de la respuesta en los equipos debe ser importante porque no solamente es que se garantice la notificación del evento, como lo vimos en la estructura, es importante que todo caso que cumpla con las características y las definiciones que se hablaron en una primera instancia en la presentación del profe Víctor lleguen a desarrollarse, que es aquel caso que cumpla con los criterios, que cumpla también con estos parámetros de notificación, que se tome la muestra, que se tengan datos reales sobre lo que está pasando alrededor de este caso, se verifique realmente si la notificación es en poblaciones a riesgo, si es realmente un caso que requiere el despliegue del ERI o si realmente son casos que se pueden manejar a nivel individual y que no requieran un despliegue. Los equipos de respuesta dan ese apoyo a todas las instancias para la realización no solamente de las investigaciones de campo, las búsquedas activas de casos y contactos, sino todo lo que tiene que ver también con el planteamiento y las medidas de intervención como tal. Por tanto, los ERIs están prestos a apoyar en todo lo que se deba hacer. A nivel local, tenemos que para activarse en los ERIs, los equipos de respuesta inmediata, hay una estructura que está algunos documentos dentro de la bibliografía que se anexa. Sin embargo, a nivel local debemos activar una cadena de llamados, se tiene una estructura que se articula con la estructura nacional, se debe garantizar que todas estas acciones que mencionaron ahora hacia los casos, en la toma de muestra, en el desplazamiento de los mismos pacientes, en la atención, se deba llevar bajo los estándares de seguridad tanto para las personas que están expuestas como apoyo, como aquellas que son los pacientes y los contactos. Seguir los lineamientos nacionales y departamentales que se tengan. Importantísimo de todo esto que se haga generación de informes y que estos informes que tienen también una estructura y unos lineamientos basados a nivel nacional, se genere un análisis y que esos análisis se generen medidas de intervención para saber realmente hacia dónde debemos llegar. Entonces, ya para ir cerrando un poco lo del tema del ERI, los ERIs entonces son equipos que apoyan el desarrollo de estas actividades, están en todas las instancias, deben de actuar bajo la notificación de un evento que por sus características genere riesgo a la población y sea un evento de interés de salud pública.
que sea garantizar que exista una intervención y una respuesta oportuna con el fin de que no se presenten más casos y con el fin de acortar esa cadena de transmisibilidad oportunamente, hacer los reportes que se requieran y estar articulado con todo el sistema de emergencias y desastres de a nivel nacional a través de los puestos de mando unificados, nacionales y municipales o locales y con las instituciones a nivel nacional. Este es una estructura que va transversal como apoyo a todas estas acciones de vigilancia epidemiológica en torno no solamente, como lo he mencionado, a esta situación puntual del COVID, sino a cualquier evento de interés en salud pública que tenga una connotación especial. Esperamos que este módulo les permita a ustedes dar las herramientas básicas para llevar a cabo estas acciones de intervención valiosas e importantes, no solamente limitadas al sector salud, sino a todos los sectores como población y como población en general que estamos expuestos a un riesgo inminente, saber que existen, saber que estamos apoyados y esperamos que tanto las informaciones que les dimos a través de estas videoclases como el apoyo bibliográfico les puedan a ustedes permitir un desarrollo de actividades de la mejor manera. Tenemos como apoyo bibliografías, como lo mencioné, y nuestra disponibilidad como tutores de esta clase para resolver pues, dudas que se presenten. No sé mis compañeros si tienen algún aporte adicional frente a lo que nos concierne a este tema. Bueno, muchas gracias, profesora Rubí, por la intervención muy importante y muy oportuna para este tema. Y bueno, muchas gracias por la compañía y por la atención. No sé si los compañeros Víctor y la profesora Claudia, el profesor Víctor, quieran puntualizar cosas que de pronto se nos hayan escapado a nosotros. No, no es algo que se haya escapado, es solamente hacer un poco nuevamente énfasis en la necesidad de que haya una muy buena articulación entre las instituciones prestadoras de servicios de salud, que en estos municipios nivel 5 y 6 no, casi siempre es el hospital, la ESI Hospital, con la Secretaría Local de Salud. Debe haber un trabajo muy articulado, muy mancomunado para todos estos estudios epidemiológicos de casos, estudios de campo y de contactos estrechos, que es donde se tendría el éxito para poder realizar los cercos epidemiológicos y frenar la dispersión de la infección. Entonces, y también obviamente con todas las otras instituciones que la profesora nos habló sobre, la profesora Rubí, sobre el equipo de respuesta inmediata. Muchas gracias por habernos puesto tanta atención. Mil gracias. Me uno al llamado de la profesora Claudia, creo que ha sido muy completa la presentación. Reiterar tal vez que este módulo en principio puede ser un poco denso teóricamente, pero va a permitir desglosarse en el resto de los módulos. Vamos a tener una serie de actividades sincrónicas, asincrónicas, unos recursos en los que ustedes podrán intercambiar. Nuestros correos están atentos puntualmente para recibir sus dudas e inquietudes y saber que la responsabilidad que nos implica la actual pandemia, si bien engloba a los gobiernos, a las instituciones estatales, privadas, a las comunidades, también parte de los individuos, y acá podemos mostrar nuestra capacidad de resiliencia y de trabajo en equipo al interior de nuestras comunidades. Entonces, la invitación es a que nos compartan ustedes sus experiencias y a que podamos tener un diálogo frente a estos postulados básicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros, a los profesores por sus intervenciones, sus reflexiones. También muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar atentos y como ya lo dijeron los profesores, también quedamos atentos al correo, a cualquier información adicional que les podamos brindar. Y bueno, nos vemos en la videoconferencia final del módulo para escuchar sus reflexiones, sus experiencias
Y algo muy importante de que esta estrategia de vigilancia de salud pública, pues, no es solo aplicable a esta pandemia, sino a cualquier brote, cualquier epidemia que se encuentre a nivel nacional, pues a nivel mundial, y así como otras pandemias que acompañan a esta actualmente. Muchas gracias y bueno, esperemos salir de esto lo más pronto posible. Gracias, gracias. Nos vemos en la charla final del módulo.